Hola, vamos a ver un nuevo tema que es análisis factorial. Entonces, este tema o esta técnica, o como le quieran decir, es más o menos parecido a lo de análisis de componentes principales. Pero bueno, hay algunas diferencias. Entonces vamos a ver un poco de esto. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es que queremos representar las variables. Acuérdense que las variables son x1, x2, etcétera. Estos son de hecho son los vectores que nos dan, así como columnas, nos dan cada una de las variables, ¿no? Entonces tenemos q de ellos y entonces queremos representar estas variables como combinaciones lineales de ciertas variables aleatorias que les llamamos f1, f2, etcétera, hasta fm, ¿sí? Y esto es muy importante, queremos que m sea menor que q, ¿sí? Ahora, a estas variables f1, f2, etcétera, hasta fm se les llama factores. Por eso es análisis factorial. Y aquí hay algo importante, que los factores se consideran variables y les vamos a poner así, latentes. ¿Qué quiere decir latentes? Bueno, pues son allí medio desconocidas, bueno, no medio, ahorita digo esto, que generan a las y, a las x, y. De hecho, son más bien j, ¿verdad? Sí, son j, ok. Entonces esto, la existencia, ¿no?, de tales factores es hipotética. Porque no se pueden observar, ¿no?, ni medir con nada, con detectores, con nada, ¿no? O sea, nada más son ahí unas variables. Por eso se habla de que son también variables latentes, ¿no? Se dice que existen, pero pues no se pueden medir, ¿no? Y bueno, aquí estas variables hipotéticas sí las variables, o sea, las variables que medimos, las x, y, no no y, no son j, ¿verdad? Si las x, j están moderadamente correlacionadas, entonces la dimensionalidad básica del sistema, o sea, m, es menor que q. Que eso ya lo habíamos notado por acá arriba. Entonces, bueno, acá lo reiteramos, ¿sí? Y entonces, el objetivo del análisis factorial es reducir variables redundantes usando pues, un número más pequeño de factores. Y esto se parece a
análisis de componentes principales, pero hay sus diferencias. Ahorita vamos a ver. Ahorita vemos, pero bueno, ahorita por el momento, ¿no? Por ejemplo, en la matriz de correlación siguiente, a ver, ahorita la escribo. Entonces yo tengo algo así, a ver, bueno, a ver, ahorita primero escribo los números y luego 1.0, 0.9, 0.05, 0.05, 0.05, 0.9, 1.0, 0.05, 0.05 y 0.05. Luego acá 0.05, 0.05, 1.0, 0.9, 0.9 y luego acá 0.05, 0.05, 0.9, 1.0, 0.9, 0.05, 0.05, 0.9, 0.9 y 1. Entonces aquí, ahora sí, pongo esto. Y observen, aquí lo importante es esto, que aquí tengo 0.9 y acá está muy bajito, ¿no? 0.5, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo aquí puedo decir que esta parte de aquí, pues hay correlación fuerte, y vean acá, ¿no? Estas de aquí. Entonces, yo lo que voy a decir aquí es que estas de aquí tienen también correlación fuerte, ¿no? 0.9, y acá pues no, todos estos de aquí pues están muy bajos los coeficientes de correlación. Entonces, pues aquí podemos inferir, se infiere, ¿no? De aquí que en o bueno, no, en las variables 1 y 2 corresponden a un factor y las variables 3, 4 y 5 corresponden a otro factor. Entonces, bueno, aquí pues porque es un ejemplo de libro, ¿no? Entonces aquí pues es fácil ver eso, pero pues cuando la matriz no es así tan simple, no hay un patrón así como este que pues luego se ve, ¿no? El 0.9 y el 0.05, etcétera. Bueno, pues cuando no es tan simple el patrón o no hay patrón, pues el análisis factorial de todos modos va a dividir a estas variables. Entonces si la divide en, digamos que en conglomerados, ¿no? Fuera un conglomerado, las variables 1 y 2 y las variables 3, 4 y 5 fueran otro conglomerado, ¿sí? Entonces ahí esto, y como les decía, pues se parece a análisis de componentes principales, pero pues hay diferencias importantes, ¿no? O sea, no se debe de confundir, aunque a veces es común confundir componentes principales con análisis factorial. Bueno, pues hay diferencias básicas, ¿no? Entonces, voy a ponerlo aquí, ¿no? Diferencias entre componentes principales y análisis factorial. Y entonces pues se tiene que en componentes principales y las componentes principales, lo voy a poner así, ellas, o sea, las componentes principales, se expresan como
combinación lineal de las XJ, ¿sí? Mientras que, a ver, lo pongo acá, mientras que en análisis factorial las XJ se expresan como combinación lineal de los factores. Entonces aquí esa es una parte importante, y otra es que aquí en componentes principales se explica una gran parte, digamos, de la varianza total. Varianza total. Mientras que en factorial en análisis factorial se trata de explicar las covarianzas o correlaciones entre las variables. ¿Sí? En la práctica a veces no se encuentra un ajuste satisfactorio, y entonces el asunto todavía es medio subjetivo, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, hay investigadores que no, que no aceptan, ¿no? Que no toman muy en serio lo del análisis factorial, ¿no? Entonces, por eso lo dejé para después, en realidad, ¿no? O sea, se tenía que haber visto antes, se supone, pero yo lo pospuse, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver ahorita uno que es el modelo factorial ortogonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que pues bueno, el análisis factorial es un procedimiento de una sola muestra, ¿no? Entonces, digamos, se tiene una muestra que vamos a ponerle, son los vectores x1, x2, x, bueno, etcétera, hasta xn, ¿vale? De una población. Sí, bueno, pues una muestra pues siempre se extrae de alguna población, bueno, pero de una población con parámetros pues conocidos o medibles, ¿no? Mu vector y sigma vector, ¿no? O sea, media, esta es la media, y desviación estándar, y esto, y la muestra, o sea, sí, digo, los vectores estos, ¿no? La muestra se expresa como combinación de los factores. De los factores F1, F2, etcétera, hasta Fm, ¿vale? Entonces, pues lo que se quiere es esto, ¿no? Para algún vector de observaciones, de esos que definimos acá arriba, ¿no? Alguno, digamos, el vector
x, pues alguna x, ¿no? Que se tiene que el modelo es, voy a poner aquí x1 menos mu1 igual a alfa 1, 1, f1 más alfa 1, 2, f2 más hasta alfa 1m, fm. Y luego aquí agrego epsilon 1, ¿sí? Entonces, bueno, hago lo mismo con x2 menos mu2 es igual a alfa 2, 1, f1 más alfa 2, 2, f2 más etcétera más alfa 2m, fm y más epsilon 2, ¿sí? Y luego así con x3, x4, etcétera hasta x, q menos mu q, y esto es alfa q1 f1 más alfa q2 f2 más alfa qm fm más epsilon q, ¿sí? Entonces, este es el modelo. Vean que aquí estoy restando la media para centrarlos. De hecho, yo podría aquí, bueno, no sé si lo vaya a usar después, pero aquí puedo cambiar por y1, y2 hasta yq, que bueno, yq es cuando traslado la variable x, así como igual como le hacían componentes principales, para centrarla en la media. Entonces, bueno, puedo hacer esto y bueno, pues idealmente tendría que pasar que m sea mucho menor que q, ¿no? Sensiblemente menor, porque si no, pues no, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, si no, no es útil. Bueno, ahora, los coeficientes, ¿no? Estos que escribí aquí, alfa, le voy a poner IJ. Los coeficientes alfa y J se llaman cargas. ¿Por qué cargas? No lo sé, pero así se llaman. Ajá. Y sirven como pesos estadísticos. Ajá. Bueno, de hecho, pues igual allí, ¿por qué pesos, no? O sea, pero bueno, pues así se llaman, ¿no? Entonces, mostrando cómo dependen las y de las f's. ¿Ah? Bueno, entonces con las suposiciones apropiadas, las alfa y j, o cada alfa y j indican la importancia del factor j sobre la variable i. O sea que a mayor o a mayores alfa y j, pues más influencia. Más influencia de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, al estimar las alfa y j, se agruparán las variables en grupos
correspondientes a los factores. Bueno, entonces, vamos a, bueno, yo voy a poner aquí algún tipo resumen, ¿no? Digamos, cuáles son las suposiciones básicas para este modelo. Pues que el valor esperado de las FJ que tenemos acá son 0, que la varianza, voy a poner así, de las FJ es 1, que las covarianzas de FJ y FK son 0, son ceros y obviamente, bueno, espero que lo sea, si J es diferente de K. Luego, para las epsilon, estos que me dan el, ¿dónde está? Acá está, estos me dan el error, ¿no? El error del ajuste. Entonces allí, para ello se supone que la varianza de las epsilon i es psi i, o sea, una cantidad allí que se le denomina varianza específica. Ajá. Y entonces queremos que la varianza, que esta parte que puse aquí, de que el valor esperado de las FJ es 0. ¿Por qué es 0? Bueno, pues porque como las estoy centrando en en la media, pues sí, alrededor de la media, pues la media de la media debería allí alrededor ser 0, ¿sí? Y entonces esto, bueno, pues aquí lo escribo de esta forma. Se puede y se suele escribir en forma vectorial para poder hacer o matricial, ¿no? Para poder hacer las operaciones. Les voy a poner la F así y el 0 pues, lo voy a poner así también. Tengo la covarianza de F así, es igual a la matriz identidad, el valor esperado de las epsilon, la pongo así, es un vector 0, y aquí la covarianza de las epsilon, lo que puse por acá de epsilon es, le voy a poner una psi así, que consta de consta de estas psi que tengo aquí, ¿sí? Estas psi van a ir como diagonal psi 1, psi 2, etcétera, hasta psi q, y el resto van a ser ceros, puros ceros, ¿vale? Ahí está. Entonces, esto va así, la covarianza de esta epsilon es psi, las varianzas específicas, y aquí cabe, y la covarianza de F con epsilon también debe de ser 0, lo pongo así como un 0 gordo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que lo que queremos es expresar Q por Q menos 1 entre 2 covarianzas, y aparte hay covarianzas de las variables. Las voy a escribir así como y1, y2, yq, acuérdense que son las mismas que las x, bueno, pero centradas en la media, ¿no? Y lo queremos expresar en términos de una estructura simplificada que involucre las Q por M,
cargas, alfa y j, y las covarianzas específicas psi, ¿vale? Es decir, se va a expresar la sigma, la matriz sigma en términos de matrices lambda y psi. Entonces, aquí hay dos cantidades muy importantes que vamos a definir. Entonces, a ver, hay dos cantidades importantes. Una es la comunalidad y otra es la varianza específica. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Sí, la comunalidad, de hecho, también se le llama la varianza común. Varianza común, ¿no? Allí, la comunidad y la varianza específica, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esto? Bueno, pues tenemos que la comunalidad, que se le llama así, hi cuadrada, es alfa y 1 al cuadrado más alfa y 2 al cuadrado más, etcétera, hasta alfa y m al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la comunalidad. Y pues bueno, ya de hecho ya teníamos antes, ¿no? La varianza específica, pues eran estas psi y que teníamos por acá, donde las puse, aquí están, ¿no? Entonces, esa es la varianza específica. Y entonces lo que vamos a tener, digamos en forma esquemática, la estructura de la covarianza. Muestral. Es así, ¿no? La sigma es una matriz y esto es lambda, una matriz por lambda traspuesta más psi, ¿sí? Entonces, psi es esta de aquí y lambda, ¿qué es? Bueno, ahorita vamos a ver. Y psi también, de hecho, ya habíamos visto que es la diagonal. Entonces, en forma esquemática es algo así. A ver, en forma es algo así. Miren, tengo la matriz sigma, es igual a esto, algo así, que es la matriz lambda, por la matriz lambda traspuesta, que es algo así, ¿sale? Y luego más la psi es una matriz diagonal, entonces es una cosa así, más o menos, ¿sí? Y esto es lo que se intenta hacer, ¿no? Entonces ahora sí, ¿qué es cada cosa? Bueno, pues psi es el ajuste de la diagonal. Luego lambda es la matriz de cargas, ¿no? Y es una matriz de Q por M. Y bueno, pues ya cuando hago el producto lambda por lambda traspuesta, pues esto ya me va a dar una configuración más simplificada, ¿no?
Y ya en sí, pues lo que queremos es, digamos, el objetivo del análisis factorial. Pues es estimar la matriz de cargas. ¿No? Esta lambda. Esta lambda. Esto es lo que queremos. Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar, pero bueno, eso ya será en la siguiente clase, cómo se estima lambda, cómo se estima la matriz de cargas. Por el momento, aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.